Buenos días, soy Jorge Rodríguez, soy profesor asociado del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Salamanca y voy a presentar la ponencia La Light Novel japonesa, origen, desarrollo y generalización de un nuevo formato de literatura popular. En primer lugar voy a hablar de qué es una Light Novel. Según Enomoto, si hay 100 lectores de novela ligera, habrá 100 definiciones de novela ligera para hablar de la dificultad de establecer una definición correcta de este concepto. Pero sí que podemos rescatar algunas características que parecen ser comunes, o al menos los diferentes autores que han estudiado sobre este formato han definido como comunes. Por una parte, el público objetivo, sobre todo dirigido a adolescentes varones, pero también universitarios, adultos jóvenes y mujeres en ese rango de edad. Portadas e imágenes de estilo manga, un elemento muy característico de este tipo de obra, aunque no es del todo generalizado. Hay obras que no, de este tipo que no tienen ilustraciones y obras que tienen este tipo de ilustraciones que no pertenecen a lo que llamaríamos la novela ligera. Por otra parte, todos coinciden en que ligero no hace referencia a corto, sino al estilo de escritura fácil y de una lectura muy ágil. Por otra parte, se diferencia de la novela tradicional, que en japonés se llama Shōsetsu, y tiene un mercado propio que se vincula más al ámbito de la cultura otaku, del manga, del anime, de los videojuegos, que al de la literatura convencional. Si rastreamos el origen de este tipo de novela, tenemos que irnos a las influencias de Occidente en Japón y sobre todo a la llegada a Japón de la fantasía europea clásica, aunque es verdad que podemos irnos a la llegada de las revistas de tipo pulp de la primera mitad del siglo XX, que en Japón tienen algún exponente como la obra Ogan Bato de Nagamatsu Takeo en 1930. Pero sobre todo lo más importante es la traducción y publicación de las grandes obras de la fantasía clásica de mediados del siglo XX, Las Crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos y Gedo Senki, a finales de los años 60 y principios de los años 70 o hasta mediados de los años 70. Enomoto Aki define este estilo de fantasía como fantasía europea medieval con espadas y brujería. Este género influirá a muchos autores japoneses que, en imitación a lo que se estaba haciendo con la ciencia ficción, influida por las grandes obras de Hollywood de finales de los años 60 y de los años 70 y que habían llegado a Japón en esa época, pues van a publicar sus propias obras de fantasía, aunque en este caso en el ámbito más juvenil, similares. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos como Makai Suikoden de Kurimoto Kaoru en 1981, Makai Toshi de Kikuchi Hideyuki en 1986 o Vampire Hunter D también de Kikuchi Hideyuki en 1988. A mediados de los años 80 se unirá la difusión de los TRPG, los Tabletop RPG, como Dungeons and Dragons y los Computer RPG o los videojuegos de rol como Ultima y Wizardry. La influencia de este tipo de género va a generar un boom en los videojuegos japoneses del estilo RPG, como pueden ser Black Onyx, el precursor en 1984, el primer y el segundo Dragon Quest en el 85 y el 87, o el primer Final Fantasy en 1987 también. Al mismo tiempo van a surgir colecciones especializadas en literatura de fantasía como Kadokawa Bunko o Fujimi Fantasía Bunko, en las que se van a publicar algunas de las grandes obras icónicas del género de la fantasía japonesa de espada y brujería, como Orodo Shimasenki de Mizuno Ryo en 1988, Fortune Quest de Fukusawa Mishio en 1989 y Slayers de Kanzaka Hajime en 1990. En la década siguiente, a partir de los años 90, el asentamiento del género va a propiciar la aparición de un montón de concursos que van a ser también trampolín para muchos autores del género. Por ejemplo, tenemos el Fantasia Chouhen Sosetsu Taiso, organizado por Fujimi Bunko desde 1989 hasta la actualidad, el Nihon Fantasy Noveru Taiso, el Denkeki Gemu Sosetsu Taiso, que va a estar organizado por Denkeki Bunko desde 1994. Esto va a coincidir con un auge de las novelizaciones del anime gracias al formato OVA, Original Video Animation, y la inclusión de imágenes de estilo manga. Y por último, también es posible apreciar que empieza a haber síntomas de agotamiento en el género de la fantasía, porque se comienza a ver obras que innovan e introducen variantes, como puede ser el Gendai Fantasy o el Gakuen Ino, en el que se introducen pues, otro tipo de poderes sobrenaturales y otro tipo de contextos, como trasladar la fantasía al mundo real y sobre todo a ambientes escolares. A partir de finales de los años 90, con el surgimiento de Internet, aparece como tal el concepto de novela ligera. La teoría más aceptada es que surgió en el SF Fantasy Forum del servicio digital Nifty Service a finales de esa década y se expandió más o menos hacia el año 2000 gracias al aumento de la interacción de los usuarios.
También el aumento de la popularidad de la cultura otaku y del apoyo del gobierno japonés a este tipo de productos en el contexto del llamado Cool Japan va a favorecer la apertura de tiendas especializadas como la franquicia Animate o la aparición de tiendas digitales como Amazon Japan, lo que va a generar un contexto mucho más favorable para el desarrollo y la popularización de la novela ligera. En este sentido, muchos creativos que pertenecen al mundo del manga, del anime o de los videojuegos van a empezar a publicar también este tipo de novela. Por otra parte, también se va a favorecer la aparición de sitios donde los aficionados van a publicar sus propias creaciones, al estilo del doujinshi. En el caso del manga, pues los aficionados a este tipo de cultura que no saben dibujar o que prefieren la narrativa en prosa, van a crear sus propias obras y las van a publicar en internet en sitios como Sosetsu Kaninaro, una web lanzada en 2004, o en blogs personales. A modo de ejemplo, tenemos una captura de hace un par de años de la página web Sosetsu Kaninaro. A través de estas páginas y de los propios premios anuales que llevaban a cabo las editoriales, un gran número de autores y nuevas obras terminaron pasando del ámbito amateur al ámbito profesional, al circuito comercial de la novela ligera. Algunas de estas han llegado a convertirse en grandes franquicias en el ámbito transmedia, es decir, en varios formatos diferentes, serie de anime, manga, videojuego, etc. Sobre todo tras el éxito de las adaptaciones de la novela ligera al formato del anime. Un ejemplo clave sería Sword Art Online de Kawahara Areki, una obra que fue publicada como novela ligera por Dengeki Bunko en el año 2009 tras ganar el premio de Dengeki en el año anterior, en el 2008, y después de que había sido publicada en un blog. En el año 2012 Sword Art Online fue adaptada al formato anime, gozó de un gran éxito a nivel internacional y se convirtió en una franquicia pues de tipo transmedia, con mangas, con otras novelas, con videojuegos, etcétera, etcétera. Gracias al éxito de Sword Art Online, se popularizó el género conocido como Isekai o mundo alternativo, que es un género estandarte dentro del ámbito de la novela ligera, y las editoriales empezaron a tener interés por adaptar obras de este género o por captar obras de este género dentro de Sosetsu Kaninaro y llevarlas al mercado comercial de la novela ligera y después convertirlas en franquicias transmedia. Ejemplos de esto serían pues, las que cito aquí abajo: Log Horizon, Hairugenso no Gringar, Tate no Yusa no Nariagari, Mao Yusa, etc. Un montón de ejemplos que fueron adaptados al anime, sobre todo a lo largo de la década del 2010. Sin embargo, lo cierto es que Enomoto ya en el año 2008 detectaba algunos síntomas de agotamiento y saturación del modelo de la novela ligera. Esto no ha hecho más que acuciarse con el paso de los años y sobre todo con el gran boom del que gozó este tipo de medio a finales de los 2000 y durante la década de los 2010. Sobre todo gracias o debido a la avalancha de nuevos sellos editoriales y la llegada de muchos autores y obras nuevas. Enomoto ya detectaba o señalaba algunas características o algunas causas para hablar de este agotamiento. Por una parte sería el propio envejecimiento de la población japonesa, que llevaría eventualmente a una disminución del público juvenil, que es el público objetivo de este tipo de novela. Enomoto lo que dice es que en unos años pues el público que consume novela ligera irá paulatinamente disminuyendo y eso va a implicar una disminución de las ventas de este tipo de obra. Por otra parte, al mismo tiempo tendríamos la competencia de otros modelos de nueva literatura como las Keitai Sosetsu o novelas para móvil y otros formatos de entretenimiento de la cultura pop como el webtoon, que se ha hecho muy popular sobre todo en Corea del Sur o surgido de Corea del Sur en los últimos años y con un gran boom a raíz de la pandemia de COVID-19 y que son pues, básicamente tiras de manhwa, de estilo manga, pero en el estilo coreano, que se leen de arriba abajo y que están pensadas específicamente para leerse en un móvil o en una página web. A estos añades pues, las nuevas literaturas en Twitter, los nuevos formatos de entretenimiento, etcétera, etcétera. Todo eso compite de manera directa con la novela ligera y implica pues, al final una disminución del pastel de mercado, ¿no? Por otra parte, podemos asistir a una saturación del género Isekai, como he dicho, el estandarte de la novela ligera, el género del mundo alternativo, y esto se puede apreciar en una evolución hacia nuevas fórmulas dentro del género, como pueden ser
el cambio del protagonista o el cambio del tropo del protagonista, que deja de ser el héroe para convertirse, por ejemplo, en el villano, en Overlord, en un animal, en Kumo Tetsugana Nika, en un monstruo, en Tensei Shitara Slime Dataken, en un personaje completamente secundario, como Isekai Izakaya, o incluso en un objeto como Jidohan Baiki ni Umare wa Kawata Orewa Meikyu ni Samayo. Entonces, realmente estamos asistiendo a un cambio completamente del paradigma del Isekai. Otro ejemplo sería el Isekai inverso, es decir, un mundo alternativo, no tanto un mundo alternativo, sino personajes de un mundo alternativo que vienen al mundo real, como Isekai Ojisan o Gate. Como conclusión, voy a tratar de explicar por qué considero que la novela ligera se ha convertido en un pilar de la cultura otaku. Por una parte, podemos ver cómo la vinculación entre novela ligera y anime ya está muy clara desde la novelización de las OVA en los años 80, como mencioné hace algunas diapositivas, y en los años 90 encontramos el proceso contrario, es decir, la adaptación al anime de algunas novelas de fantasía que ya se habían publicado a finales de los 80 o principios de los 90 como Slayers. Esto asentará el negocio transmedia que ya se venía dando con el binomio del manga y el anime. En 1999, Kadokawa Shoten realizó una encuesta a los lectores de sus revistas de videojuegos y descubrió que los lectores de estas revistas, de Comtic y New Type, eran también lectores de revistas, de la propia revista que tenía esta editorial, de novelas fantásticas, que es Dragon Magazine. Por tanto, realmente estamos asistiendo a un interés mutuo o a un interés confluyente entre los dos tipos de entretenimiento. Al mismo tiempo, en los años 2000 asistimos a un declive de nuevas historias en el manga que coincide con un dominio de las grandes licencias. Cuando dominan unos pocos nombres, lo que estamos asistiendo es, digamos, a un momento de falta de nueva creatividad, ¿no? Entonces, el momento de las grandes licencias en el manga y el anime, que es la década de los 2000, One Piece, Naruto, Bleach, coincide con una bajada de las audiencias debido a la piratería, y esto lleva a las editoriales de anime a correr menos riesgos a la hora de crear nuevas series. En este sentido, nos encontramos en una situación en la que el manga deja un espacio, al verse, digamos, limitado en nuevas historias, deja un espacio para la novela ligera como vivero de narrativas para el anime, que sería como el producto más popular dentro de lo que es la cultura otaku en general. ¿Pero por qué? Pues se debe sobre todo a que la novela ligera ofrece un formato narrativo y de publicación mucho más adecuado al formato del anime debido a las siguientes razones. Por una parte, que la longitud de cada volumen se adecua al formato de temporada de anime, que sobre todo ha sido muy popular o muy recurrido por las editoriales a partir de los 2010, en el que 12 episodios que conforman una temporada más o menos coinciden con dos libros o dos volúmenes de novela ligera. Al mismo tiempo, el hecho de que en los concursos de las editoriales de novela ligera los primeros libros se exijan como autoconclusivos lleva a las editoriales o a las productoras a adaptar un par de libros, o uno o dos libros, cerrados, limitados, con una historia cerrada, y por tanto, si no tienen éxito, no es necesario continuar con una adaptación mucho más larga de demasiados episodios como en las grandes licencias del manga. Del mismo modo, la novela ligera, como hemos visto, está muy relacionada con los públicos que a lo mejor no estaban tan relacionados con el ámbito del manga, pero sí con el ámbito de los videojuegos. Entonces, atrae hacia el anime a públicos un poquito diferentes, que conocen las normas, por ejemplo, del género Isekai. Y del mismo modo mantienen los mismos tropos del manga tradicional, como es el protagonista otaku, la chica, el mundo, etcétera, etcétera. Por último, podemos hablar de un problema a futuro, ya como última conclusión, y es algo que ya se empieza a ver, que es la saturación en el número de obras clónicas. Esto es un problema muy común y que ya se empieza a comprobar como quizás uno de los grandes enemigos de este nuevo formato, que es la novela ligera. Muchísimas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado de la ponencia. Aquí les dejo tanto mi correo electrónico como mi página web en academia.edu. Si quieren contactarme, estoy a su disposición para cualquier consulta que quieran hacerme. Un saludo.